Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcela Figueroa, soy su profesora de Auditoría 1. Los voy a acompañar en este año en el dictado de las clases teóricas que en nuestra materia van a estar a cargo mío. Auditoría 1 va a ser la primera materia que ustedes van a tener en contacto con lo que es la auditoría, que es uno de los servicios profesionales que brinda el contador público, ¿sí? Y que en este curso vamos a ver una de las clases de auditoría que se pueden prestar, auditorías contables, que se puede prestar con el título de contador público, que es la auditoría contable interna o auditoría contable para la gestión, ¿sí? En ese marco nosotros ya hemos compartido en la plataforma, ustedes ya tienen a disposición el programa de la materia, que va a ser el mapa o la hoja de ruta para guiarlos en su recorrido. También tienen ya el cronograma de fechas importantes del curso, desde el inicio de las clases y hasta que se cierre el periodo para la carga de las regularidades, que eso va a ocurrir el día 16 de junio, ¿sí? Después tienen también a disposición ya creados los foros donde nos vamos a comunicar permanentemente, ustedes y nosotras, las docentes. En el programa tienen las condiciones para regularizar la materia, también tienen indicados cuáles son los regímenes de asistencia con los cuales vamos a trabajar este año. Eso es para lo presencial. Y esta clase se está grabando para las dos modalidades, tanto la presencial como la modalidad de distancia. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en UCASAL el modelo educativo se plantea bajo la hibridación, lo cual significa que el estudiante, tanto de presencial como de distancia, tiene justamente un acceso igual y equitativo a los temas y a las clases, ¿sí? Así que por ese motivo es que nosotros trabajamos con este esquema de hibridación en esta materia, y las clases teóricas y las clases prácticas se graban de manera asincrónica y se suben a la plataforma. Ustedes saben que si tienen dudas, si tienen inquietudes, tienen que comunicarse con nosotras a través de los foros que están creados en la plataforma, y nosotros asumimos el compromiso de responder todas sus inquietudes en un plazo prudencial. Ahí también en la plataforma tienen acceso a las reglas de netiqueta, que son las reglas que nosotros adoptamos para comunicarnos en este ámbito educativo que nos congrega para la materia Auditoría 1, y bajo esa línea de conducta y de respeto nos vamos a manejar durante todo el cursado. Esta primera clase va a abordar los temas planteados por la unidad número 1 del programa, que ustedes necesitan para poder luego participar del desarrollo de la clase práctica con la contadora Donatella Veraz. Entonces, voy a compartir pantalla del material teórico que ustedes ya tienen subido en la plataforma, a los efectos de poder brindarles la explicación del mapa conceptual con el cual abordamos esta primer unidad 1, ¿sí? Entonces, la unidad número 1 arranca con el tema de control, que para nosotros es fundamental precisar desde el primer momento. Y vamos a empezar entonces con esa primera
pantalla que ustedes también ya la tienen disponible dentro del material de estudio. La palabra control en nuestra profesión y en nuestra materia tiene toda una fundamentación que viene desde el lenguaje, que es la manera en que los seres humanos nos comunicamos, y en el ámbito académico vamos a utilizar primordialmente dos formas de lenguaje. Una es el lenguaje oral y la otra es el lenguaje escrito. Pero sepan ustedes que hay muchas otras maneras de lenguaje, como por ejemplo el lenguaje gestual, el lenguaje el lenguaje corporal, hay un montón de otros lenguajes, el lenguaje de los sordomudos, que nos permiten comunicarnos entre los seres humanos. Es muy importante, sobre todo para los futuros profesionales, porque hacen a las habilidades blandas que se requieren para el ejercicio de la profesión. Bueno, allí ustedes tienen una explicación de dónde viene lingüísticamente la palabra control, cuál ha sido su origen y cuál ha sido su connotación en el uso de esta palabra. Y justamente nos muestra cómo la palabra control tenía que ver con una acción de protección y de confrontación. ¿Por qué de protección? Porque el control venía de la mano de documentos muy importantes que contenían información sensible y que por lo tanto debían ser resguardados en la antigüedad. Entonces, ¿qué se hacía? Si había un documento original de esas características de importancia, de relevancia, que debía ser preservado y resguardado, se hacía una copia idéntica para justamente preservar ese contenido tan relevante que tenía el documento original, que se conocía como rollo, ¿sí? Y entonces por cada rollo existía un contrarrollo, y por eso la palabra contrarrollo después, cuando se va utilizando en el idioma español, termina deviniendo en la palabra control. Entonces, cuando hablamos de control, ya en la programación neurolingüística de nuestro cerebro, tenemos que pensar que existe un documento o un objeto muy importante que debe ser preservado, y que para eso se hace un documento, copia, o se registra en un documento el objeto o la información que se está queriendo preservar en ese duplicado, ¿sí? Entonces existe un objeto o un documento original y existe un documento que vendría siendo como la copia en la cual se refleja el documento original o el objeto, ¿sí? Entonces, ustedes neurolingüísticamente tienen que registrar en sus cerebros que existe un rollo y va a existir por ese rollo un contrarrollo, que es el control que preserva, protege, resguarda a ese documento original o a ese objeto. Bajo esta definición, el control interno tiene una relación muy estrecha con la contabilidad, que es el sistema de información con la cual se registran y se protegen los datos y la información económica y financiera de las operaciones de un ente comercial o de una unidad de negocios, y también de entes o unidades que aún
no siendo de negocios, generan información contable que es sensible e importante. Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? No persiguen obtener una ganancia, pero todas sus cuentas deben ser preservadas, protegidas, resguardadas en el sistema de información de esa unidad, de ese ente, de esa organización. Y a su vez, este control, que es interno porque le pertenece al ente, además de relacionarse con el sistema de información, que es la contabilidad, también se va a relacionar con la administración, que es justamente la suma de acciones que se llevan a cabo en esa organización para ponerla en funcionamiento. ¿Y cuáles son esas acciones a través de las cuales se pone en funcionamiento a este ente u organización? Las acciones son el planificar, el organizar, el coordinar, el dirigir y el controlar. Entonces, fíjense cómo el controlar, que forma parte de las acciones propias de la administración, se relacionan directamente con lo que es el control interno en esa organización. Es decir, que vamos circunscribiendo la palabra control a lo que es nuestro ámbito profesional como contadores, y específicamente lo estamos llevando al plano del servicio de auditoría contable interna o servicio de auditoría contable para la gestión. Sigamos avanzando. Fíjense ustedes que dijimos que el control interno se relaciona tanto con el sistema de información contable y extracontable, como así también con la administración. Entonces, fíjense ustedes que dijimos que el control interno, como una de las 5 acciones propias de la administración, son los que van a poner en marcha internamente a cada una de las áreas o a cada una de las unidades internas de justamente esta organización o de este ente. Pensemos en una unidad de negocios como una empresa. Fíjense que en su interior están las piezas del rompecabezas que a través de la administración de esa empresa se van a unir, se van a coordinar, se van a agrupar, se van a poder interrelacionar entre sí para poner en marcha esa empresa. Pensemos que va a tener un área de compras o subsistema de compras, va a tener un área de ventas, va a tener un área informática o de sistemas, va a tener un área de personal, va a tener un área de almacén, si es una empresa con, o va a tener un área de servicios, si es una empresa de servicios, o va a tener un área productiva, si es una empresa industrial. Va a tener un área que se va a encargar de proveer la limpieza interna, ¿sí? Higiene y limpieza interna. Va a tener un área financiera que se va a encargar de la administración de los recursos líquidos de esa organización. Va a tener un área de seguridad y vigilancia que se va a encargar de brindar justamente ese servicio de protección a todos los activos y recursos humanos de esta empresa. Y en cada una de estas áreas va a estar subyacente, en cada una de estas áreas va a estar
subyacente el control interno administrativo operante. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que pensar que el control interno, como una de las 5 acciones de la administración, y además como un nexo directo con el sistema de información de esa empresa, es la que pone en marcha toda esta diagramación de piezas que están dadas por las distintas áreas o sectores que componen esa organización interna, que cada una de ellas va a tener incorporado subyacente en su estructura al control interno, ¿sí? Que va a ir conectándose con los controles internos de las otras áreas, y que todo este articulado de áreas, sectores o gerencias o departamentos de la organización interna de esa empresa o de ese ente van a responder a la dirección del administrador mayor o del gobierno de esa entidad o de la alta dirección, que según el tipo de ente va a estar representada por la máxima autoridad administrativa. Por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad anónima, la máxima autoridad administrativa de esa empresa va a estar dada por el directorio, que a su vez responde a los intereses de la asamblea de accionistas. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, el órgano máximo de administración va a ser la gerencia de la sociedad o la gerencia general de la sociedad de responsabilidad limitada, que responde a los intereses de los socios de esa sociedad de responsabilidad limitada. Si estamos hablando de una SAS o estamos hablando de una empresa unipersonal, la alta dirección va a estar concentrada en la figura del dueño o propietario de esa empresa, quien podrá delegar en la persona de un gerente o de un encargado la máxima función administrativa con la cual se va a organizar ese ente, esa empresa o esa organización. Por ese motivo, nosotros cuando hablamos de control dentro de la administración de las unidades de negocios o de las empresas o de las organizaciones, vamos a hablar en términos completos del control interno administrativo que opera en esa empresa, en esa organización, en ese ente, en esa sociedad, en esa unidad de negocios o en esa organización sin fines de lucro. Bien, entonces en este curso, que es el primer contacto que ustedes como estudiantes de la carrera de contador público van a tener con el servicio de auditoría contable, tienen que comprender que ustedes no pertenecen al control interno administrativo del ente. Ustedes están fuera de ese control interno cuando se están desempeñando como auditores.
Cuando ustedes trabajan en relación de dependencia dentro de la nómina de este ente, entonces ustedes sí pertenecen, por ejemplo, si están dentro del subsistema financiero, dentro de la gerencia financiera, desempeñándose como contadores públicos, entonces ustedes no están siendo auditores de esa empresa, están siendo un profesional en relación de dependencia que forma parte del control interno administrativo operante de esa empresa. Distinto es el caso del colega que ejerce de manera liberal, no en relación de dependencia, como auditor contable. Entonces, cuando estamos hablando de el servicio de auditoría contable, ese profesional no forma parte del control interno del ente, sino que va a desempeñarse profesionalmente ejerciendo un control externo, profesional e independiente del ente al cual le está prestando el servicio profesional. Ese servicio de auditoría contable que solamente la brindan los contadores públicos se llama servicio de aseguramiento del contador público y puede darse principalmente en dos clases o tipos. Uno de ellos es la auditoría contable interna o auditoría contable para la gestión, que es la que vamos a estudiar en esta materia durante el primer cuatrimestre del año. Y luego hay otro tipo de auditoría contable que se llama auditoría contable externa o financiera, que es la que ustedes van a estudiar en el segundo cuatrimestre de este año. Ambas, tanto la auditoría contable interna o auditoría contable para la gestión, como la auditoría contable externa o financiera, son ejercicio profesional independiente de un control externo al cliente. Esto se los aclaro categóricamente porque acá tenemos la palabra externo y acá tenemos la palabra interna. No se dejen confundir por ese juego de palabras. Cuando hablo de auditoría contable, ya sea interna o ya sea externa, en ambos casos estoy hablando de un servicio de aseguramiento del contador público que consiste en un control externo, profesional e independiente del cliente que lo contrata. Hasta aquí la primera parte de las filminas que ustedes tienen disponibles en la plataforma dentro del material teórico. Vamos a ir ahora a la segunda parte de la
perdónenme que estoy tratando de buscar la segunda parte del material. Que está dado por la segunda diapositiva. Me tienen un poquito de paciencia, por favor. Y ahí está en pantalla. Bien. Retomamos lo que acabamos de conversar y nosotros tenemos las unidades de negocios, las empresas, las organizaciones o los entes, y cada uno de ellos tiene su propio control interno administrativo. Hasta acá el contador que no trabaja en relación de dependencia en esa organización y que se dedica al servicio de auditoría está fuera de esa estructura. Esta empresa, unidad de negocio, organización, ente, sociedad o como ustedes deseen llamarlo, tiene en su existencia definida una misión de qué es lo que viene, para lo cual se ha constituido, para la cual se ha creado, tiene una visión que es hacia dónde aspira a salir adelante con su trabajo, con su desempeño, con todas sus actividades y recursos, y tiene valores que definen justamente cuáles son los principios que rigen las actividades en este ente. Por lo tanto, cada ente tiene sus objetivos, que puede ser perseguir un fin de lucro. Hablamos de todas las sociedades comerciales y de las empresas unipersonales, o puede tener un fin social, como es el caso de una organización no gubernamental o sin fines de lucro, por ejemplo, un club deportivo, un club de arte, un centro vecinal, una iglesia, etcétera, etcétera. Todas estas personas de existencia ideal forman parte de nuestros potenciales clientes para el servicio de auditoría. Ámbito privado. Por eso está el tilde acá. ¿Qué pasa con los entes u organizaciones del ámbito gubernamental o estatal? Esas personas jurídicas, en principio, no van a ser nuestros clientes bajo el ejercicio de la auditoría como práctica profesional liberal. ¿Por qué? Porque estas entidades gubernamentales tienen leyes, ya sean nacionales o provinciales, que dicen cómo se les va a llevar a cabo la auditoría. Acá nosotros estamos bajo el marco normativo profesional independiente. Acá se está bajo el ejercicio profesional
sometido a leyes nacionales o provinciales que dicen específicamente cómo se auditan desde la faz pública a estas organizaciones. Nosotros no estudiamos a ese tipo de entes en el servicio de auditoría. Para eso ustedes tienen la materia administración pública o la materia hacienda pública o la materia derecho administrativo público. No es lo que nosotros estudiamos en esta materia. Nosotros nos dedicamos al ejercicio liberal de la auditoría contable para entes del sector privado. Acá volvemos a repasar cómo el control interno administrativo se relaciona con la administración de ese ente, de las cuales el control es una de las acciones que definen cómo se gobierna a esa entidad, a esa organización, y por otro lado tenemos su vínculo con el sistema de información que nosotros como contadores lo conocemos como contabilidad, pero ustedes tienen que saber que también hay información que es importante para el auditor y que no necesariamente está contabilizada. Es la información extracontable que, por ejemplo, nosotros lo podemos tener en un plan estratégico de la empresa, lo podemos tener en programas de trabajo o lo podemos tener en presupuestos con los cuales opera esa empresa. Esa información que no está contabilizada también es muy importante para el ejercicio de la auditoría como servicio profesional independiente del contador. Entonces, cuando hablamos de auditoría contable, hay un vínculo estrecho entre el control interno de esa organización, la máxima autoridad administrativa que lleva adelante esa administración o que la dispone, la planifica y baja hacia los niveles inferiores de esa organización, que es la alta dirección o la alta gerencia. Y obviamente con el gobierno está de la mano la gestión gerencial con la cual se pone en funcionamiento a ese ente. Trazamos una línea, salimos de la esfera interna del ente y nos paramos en nuestra posición como contadores públicos independientes que vamos a prestar el servicio de aseguramiento o de auditoría contable, y vamos a ver que también vamos a llevar adelante un control, pero ¿cómo va a ser ese control? Ese control va a ser externo al cliente auditado. Y como ese control va a ser externo, es un control independiente de la administración de ese ente, del gobierno de ese ente, de la gestión de ese ente y del control interno de ese ente. Por lo tanto, la auditoría contable es
un servicio profesional del contador público cuyas características son ser profesional, ser dependiente del ente auditado, ser escéptico y llevarse a cabo sobre bases selectivas. Estas dos primeras características ya las expliqué. El escepticismo es una característica propia de la auditoría contable en el sentido de que el auditor jamás va a emitir una conclusión o va a emitir una opinión sobre el objeto auditado sin haber comprobado la situación de ese objeto auditado fundamentada con documentos, con evidencias y con pruebas que así respalden su conclusión o su opinión. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes son católicos, apostólicos, romanos, ustedes saben que se cree en la existencia de Dios Todopoderoso y Misericordioso sin verlo. La razón por la cual se cree en Dios es por la fe que nos genera la convicción de que Dios existe sin verlo. Eso es lo contrario a escepticismo. Porque ustedes pueden ser el más ferviente católico, apostólico, romano y creer en Dios por sobre todas las cosas sin haberlo visto, pero como contadores públicos, auditores, no pueden creer en algo sin haberlo visto, sin haberlo comprobado, sin haberlo constatado, sin haberlo verificado fehacientemente. Entonces, en ese ejemplo, ustedes tienen claramente explicado el concepto de escepticismo, que en resumidas palabras puede decirse que es la actitud inquisitiva y objetiva con la cual un profesional, un contador público independiente, no va a emitir conclusión alguna ni opinión alguna sin haber tenido el respaldo fehaciente, comprobable e incontrastable de que algo es como él está concluyendo que es o como él está dictaminando que es. Eso es escepticismo. No concluyo ni opino si no vi, no comprobé y no cotejé. Por lo tanto, el informe de auditoría siempre va a tener respaldo en pruebas o en evidencias que el auditor obtiene al llevar adelante su servicio de aseguramiento contable o auditoría. ¿Qué vamos a estudiar en este primer curso de auditoría que ustedes tienen en su carrera de contadores? La auditoría interna, que es también conocida como auditoría contable para la gestión. ¿De quiénes? De los entes u organizaciones que son nuestros clientes. Me faltó explicar el término de selectividad,
que lo vamos a dejar pendiente para más adelante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de selectividad, hablamos de un control selectivo de las operaciones del cliente. ¿En qué sentido es esto? Piensen en un cliente de las dimensiones, envergadura, sucursales y dispersión geográfica, como por ejemplo lo es YPF Argentina. Si ustedes tuvieran que controlar todas las ventas de combustible, lubricantes, aditivos y demás servicios que se prestan en todas las estaciones de servicio de bandera YPF a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, no podrían terminar de hacer ese control de todo un año de ventas, que es el ejercicio económico normal de YPF, en muchísimo tiempo de trabajo. Entonces, piensen ustedes que el auditor no podría dedicarse a ejercer liberalmente su profesión si debiera abocarse a hacer un control una por una de cada una de las ventas, de cada una de las sucursales, de cada uno de los días, de todo el ejercicio económico que está sometido a la auditoría. Para eso hay técnicas de selección de las operaciones que el auditor va a controlar. Por eso se dice que la auditoría contable es profesional, independiente, escéptica y selectiva. En el cuatrimestre que sigue, en la materia Auditoría 2, ustedes van a estudiar a la auditoría financiera de estados contables o externos. Por lo tanto, cuando hablamos de aseguramiento contable, estamos nosotros, los contadores públicos, afuera del cliente que vamos a auditar. En esta materia, Auditoría 1, vamos a auditar cómo está dada la situación del control interno administrativo de ese cliente, y para eso vamos a utilizar dos modelos para estudiar el control interno administrativo de ese ente. Un modelo es el que surge del informe número 5 del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Este informe número 5, que tiene varias versiones y que está disponible en la biblioteca de UCASAL, se conoce con el nombre de Manual de Auditoría. Este manual de auditoría, les aclaro, que está diseñado y dirigido a los auditores externos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estudiamos este manual que está redactado para los auditores externos si nosotros estudiamos auditoría interna? La respuesta es porque solo vamos a tomar de este manual de auditoría, perdón, vamos a tomar al modelo de control interno que vamos a estudiar y que responde
a este diseño o estructura que vamos a desarrollar en una clase siguiente. Este es uno de los modelos de control interno que vamos a estudiar. El otro modelo de control interno que vamos a utilizar para estudiarlo y después replicarlo en nuestros clientes es el modelo COSO. El modelo COSO es un estándar internacional de control interno. Es decir, es un modelo de control interno óptimo en las organizaciones que se está diseñando o que está diseñado, perdón, o que está estructurado bajo este formato que también lo vamos a estudiar en detalle en clases sucesivas. Hasta acá es lo que quiero que tengan presente, que nosotros vamos a estudiar como punto de partida a los modelos de control interno, administrativo, operante, que van a ser nuestro objeto de auditoría cuando estamos ejerciendo como auditores contables internos y que vamos a utilizar dos modelos de control sin perjuicio de que existen más. Sepan que hay más modelos, pero nosotros solo vamos a utilizar estos dos. El primero, el modelo argentino, que surge del informe número 5 del CECIP, y el segundo, que es el estándar internacional contenido en el modelo COSO 1. Hasta aquí la primera clase asincrónica que necesitan para introducirse a la materia Auditoría 1 y que necesitan para poder desarrollar el trabajo práctico con la profesora Berardi. Lo único que me queda por agregar es que en las clases teóricas vamos a trabajar con un caso práctico que se llama Tiramisú Sociedad Anónima. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a ir volcando todas las clases teóricas y la vamos a llevar a ese caso particular que va a ser como una especie de prototipo para que ustedes comprendan cómo se articula la clase teórica, la clase práctica, el saber teórico con el saber hacer, y ese va a ser nuestro caso testigo de laboratorio para poder aplicar la teoría en ese caso y que después ustedes estén en condiciones de poder desarrollar con mucha mayor solvencia las clases prácticas con la profesora Berardi, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir teniendo en la clase teórica a cargo de la profesora Figueroa, que soy yo, un parangón o una aplicación en el prototipo, que es el caso Tiramisú Sociedad Anónima, y de esa manera ustedes van a poder articular la teoría y poder replicarla ustedes mismos en los casos prácticos que la contadora Berardi les va a plantear. Obviamente van a surgir algunas diferencias en los criterios entre lo que se ve en la clase teórica y la clase práctica. Eso no los tiene que asustar ni los tiene que preocupar, porque al ser profesionales independientes
vamos desarrollando una práctica y vamos desarrollando un criterio profesional que puede tener algunas pequeñas diferencias de criterio que son más que nada formalidades, pero que no hacen a la esencia de la práctica, porque nosotros tenemos una ley que regula nuestro ejercicio profesional, un código de ética que regula nuestro ejercicio profesional y un marco normativo que nos regula como auditores. Entonces, al contrario de asustarse de pequeñas diferencias de criterio, ustedes tienen que capitalizarlas para ver que ante una misma situación puede haber una opinión o un criterio levemente diferente que los va a enriquecer en su formación académica, pero que siempre debe estar debidamente fundamentado en el marco normativo. ¿Por qué? Porque somos escépticos. Y cuando nosotros concluimos u opinamos sobre alguna labor que hemos desarrollado en auditoría para un determinado cliente, esa conclusión o esa opinión, que no son iguales, conclusión es diferente a opinión, pero son los dos productos que surgen de las auditorías que vamos a estudiar ustedes ahora conmigo en la interna y en el próximo cuatrimestre con la externa. En auditoría interna se emiten conclusiones, jamás un dictamen. En auditoría externa se emiten dictámenes u opiniones. Por eso es que son distintos productos profesionales, ¿sí? Nosotros como auditores internos emitimos opiniones no, emitimos conclusiones, nunca opiniones ni dictámenes. Eso le compete a los auditores externos. Entonces, bajo estas aclaraciones, que son suficientes para esta primera clase, ustedes ya tienen el inicio en su tránsito por este curso, que espero que sea muy provechoso en su formación académica y muy exitoso. Muchísimas gracias y semanalmente vamos a estar avanzando con las clases asincrónicas, teóricas y prácticas. Hasta la semana que viene y quedo atenta a sus consultas o inquietudes en el foro de asuntos teóricos. Muchas gracias.